Buenos días Jauría, ¿cómo están hoy? Les traigo este fanfic y le quería recordar que tanto el anime como Pan no me pertenece derecho a sus respectivos creadores. Mi primer recuerdo, los 4 años rodeado de mis hermanos. No recordaba nada, pero sí que los amo. Los escuché decirte mal y yo seguí la corriente. Lo que empezó como una farsa se convirtió en algo más real, porque yo sabía que era la madre que me como nunca nadie jamás. Pero ese día trágico, a los 7 años estaba sentado al lado de otros 4 vinos. Al lado encontramos una mano algo pálida que estaba sobresaliendo del patio. Con curiosidad todos nos acercamos, aunque no lo viera querido haber hecho tu cara y tu cuerpo en el suelo. Mi abuela y mi tía nos alejaron y dentro de la casa nos quedamos. Vi un montón de doctores llegando para tratar de rescatarte, mis hermanos llorando y mis ojos más secos que nunca, pues la triste realidad era que nos habías dejado. Madre, yo te extraño mucho hoy, pero la realidad es que hoy soy más fuerte que ayer y no me podrán detener. Aunque me lastima el camino al frente, yo iré sin dudar, pues me enseñaste a ser mucho más fuerte. Tú me enseñaste a ser feo. No déjame pisotear y a las peleas amar. Yo seguiré día atrás, siguiendo sin dudas, caminando al frente y nunca mirar atrás, pues hoy soy mucho más fuerte que ayer y no me podrán detener. Aunque me lastime al caminar aprender. Yo sin duda pues me enseñaste a ser feroz, a no dejarme pisotear y ya las peleas amar. Yo sé que eres de allá atrás, siguiendo sin duda, caminando al frente y nunca mirar atrás. Pasaron de ese día mi tía y mi abuela, pegándonos por no hacer las tareas como ellas querían, soportando el castigo que no estaban, hasta que una denuncia de ellas ciertas nos alejaba, yendo a la casa de nuestra abuela. Ya nuestros 2 hermanos fue por primera vez, dejando otros 2 hermanos atrás con su otra abuela. Aprendí a amar a los años, mi padre y mi abuela ya no lo podían tener. Mis 2 hermanos menores se quedaron con su madre, yo y mis otros 2 hermanos mayores nos mandaron a hogares diferentes, en un lugar donde yo era el mayor. Su visita le ese día mi madrina, comenzamos a conversar. Mi cumpleaños ella me vino a observar, pasando fines de semana con ella en su casa, cuando yo aprendí a volver a amar. Ya no quiero más, me ofreció ese máster a tu nivel y no todo un pero, ya que era el pare. Yendo a las casas de mi hermano, reconectándonos, porque no había separado. Primero fue un fin de semana con mi madrina, pero vivo con ella el día de hoy. Yo te extraño mucho hoy, pero la realidad es que hoy soy más fuerte que ayer y no me podrán detener. Aunque me lastima el camino al frente, quieres sin dudas de hacer feroz. No me llame pisotear las peleas amar. Yo seguiré de atrás, siguiendo sin dudas, caminando al frente y nunca mirar atrás, pues porque hoy soy mucho más fuerte que ayer y no me podrán detener. Aunque me lastime al caminar aprender. Yo sin duda pues me enseñaste. Capítulo 25. Los mejores planes. Mira, sé que metí la pata. Pero antes de que empieces a gritarme, quiero decirte que lo siento. Perdón por casi morir en una pelea estúpida. Pero no tuve elección. Antes de que Ko pudiera terminar, su madre se dirigió a toda velocidad hacia él. Esto lo hizo estremecer. Pero en lugar de un puñetazo o una patada, solo recibió un abrazo suave y cariñoso de su madre, quien, según él, lloraba en silencio. No vuelvas a asustarme así, sollozó Carol mientras seguía abrazando a Ko. ¿Me oyes? Ko aún estaba conmocionado por esta situación inesperada. Sin embargo, al final, simplemente sonrió y le devolvió el abrazo. Te lo prometo mami, dijo Ko con bastante cariño y una sonrisa. Carol sonrió y sollozó de nuevo. Hacía tiempo que no oía a su hijo llamarla así. Era agradable saber que seguía siendo su pequeño tonto. Mientras este tierno momento entre madre e hijo se desarrollaba ante ellos, Enid y Rad solo podían mirar con lágrimas en los ojos. Rad más que Enid. Pero eso era solo porque Rad era más emotivo que ellos.
Finalmente, Ko los notó y sonrió. Les hizo un gesto a sus amigos para que se acercaran y se abrazaran. Ambos se sorprendieron por esta extraña petición y se sintieron un poco avergonzados. Pero después de lo que ellos y Ko habían pasado, era lo menos que podían hacer. Para ser sincero, tanto Enid como Rat querían abrazar a Ko. Más Enid que Rat. Pero nadie lo sabría. Finalmente, con un ligero rubor en las mejillas, Enid fue la primera en acercarse y abrazar a Ko, junto con Rat y Carol. Fue un momento agradable y un poco incómodo, sobre todo cuando lo hacían en el pasillo de un hospital abarrotado. Aún así, fue un momento agradable. En ese momento, todos supieron algo. Sin importar lo que se les presentara en el camino. Sin importar las amenazas u obstáculos que enfrentaran, los enfrentarían, juntos. Mientras tanto en Boxmoor la situación en Boxmoor ha sido difícil para todos. Desde Lord Boxman hasta el humilde Jethro. Desde el fallido ataque a la plaza causado por Ko y el Sr. Gar, la producción de más robots Boxmoor ha sido ininterrumpida. Solo para recuperarse de las pérdidas. Habían llegado a un punto en el que estaban perdiendo clientes y casi a sus inversores. Afortunadamente, tras una cuidadosa planificación y un trabajo incansable, Lord Boxman había logrado controlar la situación. Boxmoor producía robots a un ritmo constante. Y los técnicos llegaban en masa. Desafortunadamente, aunque todo parecía volver a la normalidad, no era así. Lord Boxman se encontraba en su oficina. Miraba por la ventana el único lugar que odiaba con todas sus fuerzas, la Kenwood Plaza Turbo. Siempre lo había odiado. Pero últimamente lo odiaba aún más. La razón, porque uno de sus empleados lo humilló indescriptiblemente. Alguien a quien consideraba una molestia. Sin embargo, cambió cuando ocurrió algo extraño. Algo que el genio malvado intentaba descifrar. Como Ko, una molestia débil que apenas podía con un solo darrella, pudo contener a todo un ejército de sus robots más preciados. A sus hijos. Como si nada. Lord Boxman también intentaba averiguar qué le había pasado a Ko. ¿Cómo se hizo tan fuerte? Se preguntó Boxman en voz baja mientras miraba fijamente a la plaza. ¿Y por qué parece mayor? Todas esas preguntas y ninguna respuesta. Boxman estaba furioso. Estas 2 últimas semanas han sido un infierno para él. Para colmo, Cosma le había dicho que nadie había traído a Ko. 2 semanas. Escuchó que los hermanos Brett le intentaron atraparlo a plena luz del día. Cuando estaba en la plaza. Para ser justos, nunca tuvo fe real en que triunfarían. Incluso si lo planeaban con esmero. No, solo confiaba en las máquinas y la ciencia para lograr el objetivo. Tras oírlos fracasar, se emocionó al saber que alguien más capaz planeaba traer a Ko. Un asesino robótico llamado Scaramouche. Alguien que Cosma recomendó personalmente. Un asesino a sueldo de primera, y además, un robot. Boxman estaba seguro de que traerían a Ko enseguida. Desafortunadamente, parecía que no iba a suceder. Porque unas horas después le dijeron que Scaramouche había sido destrozado. Por Ko. Boxman vio el video él mismo. Algo que fue enviado a todos los villanos del gremio y a muchos otros. Lo que vio en el video lo impactó profundamente. Y solo lo enfureció aún más. Pero lo que lo enfureció más allá de las palabras fue el rumor de que Ko había vencido a uno de los trío de Dangers. Algo que el genio malvado esperaba que fuera solo un rumor. ¡Maldición! Gritó Boxman apretando los puños. Una venita le apareció en la frente mientras se esforzaba por mantener la calma. ¿Cómo se hizo tan fuerte? Tengo que encontrar la manera de deshacerme de él. O no podré destruir a esa insufrible plaza. Lord Boxman estaba perdido. No sabía qué hacer. No podía enviar a sus hijos ni a otro ejército tras Ko. Sobre todo si recurría a su vil poder. Tampoco podía esperar a que algún cazarrecompensas o asesino de pacotilla recibiera el golpe. Necesitaba un plan. Necesitaba averiguar más sobre Ko. ¿Cómo y por qué se había vuelto más fuerte y envejecido? ¿Pero cómo? Mientras Boxman seguía pensando qué hacer, oyó un golpe repentino en la puerta. Con un gruñido de fastidio, giró su silla para mirar hacia la puerta. ¿Quién es? Gruñó Boxman. Soy yo, Patty. Boxman pareció sorprendido. Hacía tiempo que no oía esa voz. Había estado tan ocupado que se había olvidado por completo de sus hijos. Sobre todo de ella. Pase. Boxman suspiró mientras giraba su silla. Algo que sabía que a su hija no le importaría. Aún quería seguir mirando la plaza con desprecio. Y que sea rápido. La puerta se abrió y entró una Shannon. No una cualquiera. Sino la Shannon que sobrevivió al ataque a la plaza. La que prometió idear un plan para encargarse de Ko.
Algo que Shannon no había olvidado. Y sostenía algo en sus manos. ¿Qué quieres, Shannon?, gimió Boxman, sin apartar la vista de la plaza. Esto hizo que Shannon se sintiera un poco de mal humor. Pero ya estaba acostumbrada. La verdad es que no tengo ganas de nada. Fue entonces cuando Shannon sonrió. Luego colocó lo que tenía en sus manos sobre el escritorio de su padre. Tengo un plan para que ese mocoso Co y ese asqueroso Plaza paguen por lo que hicieron. La sorpresa se apoderó de los ojos de Boxman al girar su silla para mirar a su hija. Entonces notó lo que Shannon había dejado sobre su escritorio. Era un smartphone, su smartphone para ser exactos. El hombre pollo cyborg agarró el teléfono para ver qué planeaba su hija. Y se sorprendió por lo que vio. Era un anuncio de trabajo en el Plaza. Al parecer, el cabezón de Gar estaba contratando a más gente debido al aumento de ataques. Boxman miró a su hija, que seguía sonriendo. Tengo un plan, papi. Pero primero necesito un par de cosas. Y un gran favor, dijo Shannon, sin dejar de sonreír con picardía. Necesito que influyas en Industrias Tarjeta POU. Ser inversor te da ciertos privilegios. Necesito una tarjeta POU falsa y una identidad falsa. Boxman levantó una ceja ante esta extraña petición. ¿Y por qué haría eso, querida?, preguntó Boxman con seriedad y escepticismo. Si tienes un plan, cuéntanoslo. Shannon dio un pequeño suspiro antes de decir algo. Estaba buscando noticias y rumores de héroes en internet para ver si podíamos encontrar una forma de vengarnos. Cuando me topé con eso. Están contratando gente para trabajar en la plaza. En la bodega de Gar, para ser exactos, explicó Shannon mientras rodeaba el escritorio de su padre para poder ver la plaza. Así que pensé que tener a uno de nosotros con una identidad falsa y postularse sería una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué?, preguntó Boxman, aún escéptico ante lo que su hija había planeado. Shannon se limitó a sonreír muy maliciosamente mientras miraba hacia la plaza con un brillo en los ojos. Venganza, papi, venganza. Boxman pareció sorprendido por la respuesta de su hija. Para ser justos, estaba impresionado con el plan de su hija. Pero había algo que aún lo inquietaba, un fallo importante en el plan de Shannon. Es un buen plan, querida, pero tiene un pequeño fallo, dijo Boxman secamente con una sonrisa falsa. Luego le devolvió el teléfono a Shannon. Ella lo atendió mientras se giraba hacia su padre esperando a que terminara. Dime, ¿cómo vas a ser aceptada si pareces un robot? Incluso con unas pocas modificaciones y una mano de pintura, sigues siendo una Shannon. Boxman esperaba que su hija se desplomara y se sorprendiera al descubrir un grave fallo en su plan. En cambio, la vio sonriendo. Ya lo pensé, papi. Y ahí es cuando entra ese gran favor, dijo Shannon, sin dejar de sonreír, mientras rodeaba el escritorio de Boxman para poder mirarlo a la cara. He oído que tienes al profesor Venenoso como inversor. Planea visitarte pronto. También he oído que es bioingeniero. ¿Es cierto? Boxman se sorprendió una vez más con su hija. También le molestó un poco saber que había estado husmeando en su privacidad. Pero ya hablaría de eso más tarde. Quería saber qué más planeaba su hija. Sí. Está planeando una visita. Esperaba preparar una cena especial para la ocasión. Y sí, es bioingeniero, respondió Boxman con un tono ligeramente molesto. ¿Por qué estás tan interesado? ¿Qué tienes planeado? Shannon se quedó allí, sonriendo con picardía. Luego habló. Quiero que le preguntes si podría convertirme en humana, dijo Shannon con orgullo, sin dejar de sonreír. O al menos hacerme parecerlo. Boxman estaba increíblemente impactado. Nunca en su vida había escuchado algo tan inesperado y descabellado. Y mucho menos de una de sus propias creaciones. Con la excepción del señor. Lógica. Una de sus primeras creaciones que se volvió rebelde. Todo por culpa de ese idiota de Gar. En fin, Boxman seguía intentando comprender el disparatado plan de su hija. ¿Convertir un robot en un ser orgánico? O al menos que lo pareciera. Parecía descabellado e imposible. Pero sería un tonto si no pensara en las posibilidades. Que eran infinitas. No era difícil imaginar el poder que tendría si esta loca idea funcionara. Podría tener incontables robots escondidos a plena vista entre la población. Sus creaciones espiando. Asesinando héroes. Pensar en eso le hizo sonreír enormemente. Algo que le dio esperanza a Shannon. Consideraré tu plan, querida, dijo Boxman con una sonrisa, pero aún con escepticismo. Aunque no fue un sí rotundo. Shannon seguía contenta y asintió.
Mientras tanto, quiero que investigues sobre las interacciones sociales adecuadas entre humanos y averigües más sobre este trabajo. También tendrás que hacer las modificaciones necesarias para que este plan funcione. Mientras tanto, hablaré con el profesor Venenoso. Espero que también lo considere. ¿De acuerdo? Sí, papá. Exclamó Shannon con una sonrisa y un saludo. Luego empezó a salir de la oficina. Pero no sin antes darse la vuelta y sonreírle de nuevo. Gracias, papá. No te decepcionaré. Boxman solo sonrió y asintió. Shannon llegó a la puerta y salió de la oficina, dejando a Boxman solo. Su sonrisa se había desvanecido, sustituyéndola por un leve ceño fruncido. Le esperaban un par de días muy largos. Debería llamar a Venomous más tarde, se dijo Boxman con un suspiro. Tras decir eso, oyó que llamaban a su puerta. Con un fuerte gruñido de fastidio, miró por encima de la puerta. ¿Qué pasa? Te juro que si eres Darrell quejándose de no poder atacar la plaza, te voy a mandar al desguace. No señor. Soy yo, Ernesto. Estoy aquí para su primera reunión de hoy. Boxman pareció sorprendido pero pronto sonrió. Adelante. Las puertas de la oficina se abrieron y entró Ernesto. Llevaba algo en las manos. Me sorprendió saber de ti. Sobre todo después de tu encuentro con nuestro amigo en común. Supongo que estarías en un desguace, considerando lo que te pasó, dijo Boxman con una sonrisa de suficiencia. ¿Qué puedo hacer por ti, Scaramouche? Lo que Ernesto tenía en sus manos se movía y sonreía. Era la cabeza incorpórea de Scaramouche. El robot asesino que fue derrotado por Ko. Que ahora no era más que una cabeza. ¿Qué onda, Lord Boxman? Qué gusto verte, cariño. Fabuloso. Exclamó Scaramouche en voz bastante alta, sin dejar de sonreír. Mientras él y Ernesto se acercaban al escritorio de Boxman, saltó de las manos de Ernesto y se subió al escritorio. ¡Ay, tío! Gracias por reunirte conmigo, cariño. No tienes ni idea de lo que he pasado. Después de que me diera una paliza ese mocoso, ya nadie me toma en serio. Esa guapa de Cosma ni siquiera envió a un equipo de limpieza a recoger mis piezas. Y ya no contesta mis llamadas. Qué descaro, ¿verdad? Boxman seguía sonriendo mientras asentía. A decir verdad, no quería saber nada de Scaramouche. No después de su humillante derrota ante Ko. Lo cual hizo que todos los villanos, sicarios, cazarrecompensas y asesinos hablaran. Y rieran. Nadie en su sano juicio quería asociarse con Scaramouche después de eso. Incluso Cosma, su cliente más conocido, intentó olvidar su existencia. Pero aún así, Boxman estaba interesado en él. Tienes que ayudarme, Boxman. Estoy en las últimas, aunque ya no tengo nada. Necesito un cuerpo nuevo. Con modificaciones, armas nuevas y otras cosas geniales. Todo listo. Suplicó Scaramouche con el ceño fruncido mientras se acercaba a Boxman, quien seguía sonriendo con suficiencia a la lastimosa cabeza de Scaramouche. Pagaré lo que sea. Necesito volver a la cima y demostrarle al mundo que sigo siendo el robot más rudo con el que nadie debería meterse. Por favor, Boxy. Haré lo que sea. Boxman perdió la compostura y se echó a reír. Lo que desvaneció las esperanzas de Scaramouche. Hasta que Boxman lo levantó con una sonrisa. Mi querido Scaramouche. ¿No ves el panorama completo?, explicó Boxman con suficiencia mientras cogía a Scaramouche. Después, se acercó a su ventana y contempló la plaza. Si te consigo un cuerpo nuevo y te modifico, ¿qué planeas hacer? ¿Intentar volver a la cima? ¿O vengarte? Scaramouche frunció el ceño mientras miraba fijamente a la plaza. El lugar donde trabajaba Ko. La persona que le arruinó la vida y lo humilló. Ay, cariño, nada me haría más feliz ver el cuerpo decapitado de ese mocoso. Me gustaría saber qué siente, dijo Scaramouche con una sonrisa sombría al pensar en esa imagen. Vamos, Boxy. Ayúdame y me aseguraré de que ese mocoso muera. Boxman se burló mientras cerraba las carpetas de su ventana. Luego se acercó a una pared, que se transformó en una gran pantalla. Se encendió para mostrar imágenes de Ko. Antes y después de su transformación. Incluso mostró el video de Ko golpeando a Scaramouche. Lo que hizo que el robot asesino se quejara. Aunque hiciera lo que querías, no serías suficiente para vencerlo, explicó Boxman con frialdad y expresión indiferente. Scaramouche solo pudo suspirar y mostrar lástima. Eso hasta que Boxman continuó. Al menos no solo. Fue entonces cuando todo en la pantalla gigante cambió a imágenes y planos de Scaramouche. Incluso mostraba planos para modificarlo. Parecía que Boxman quería hacer más de él. Versiones duplicadas de sí mismo.
Esto tomó al asesino musical por sorpresa. Piénsalo. Lideras un ejército y te vengas. Serías imparable, le susurró Boxman a Scaramouche, intentando adorarlo. Un ejército, de ti. Scaramouche tardó un minuto en procesarlo todo. Al final, el asesino robótico simplemente sonrió, de una forma muy maliciosa. Bueno, nena, ser solista es bastante solitario, dijo Scaramouche sin dejar de sonreír. ¿Qué demonios? Trato hecho. Boxman se quedó allí de pie, sonriendo. Pensaba en cosas oscuras. Incluso si este plan fracasaba y Scaramouche era completamente destruido, aún tendría un ejército. Completamente bajo su control. Y ahí estaba el plan de Shannon. Que le interesaba muchísimo. Ese tonto de no sabrá que lo golpeó. Mientras tanto en Point Prep el día en la preparatoria Point, o Academia Point para muchos, apenas comenzaba. Era temprano por la tarde. Las clases seguían en curso para muchos de los futuros héroes. Quienes algún día tendrán la oportunidad de unirse a la versión actual del equipo Point o a muchos otros equipos y organizaciones de héroes. En ese momento, alguien estaba sentada en la rama de un árbol mirando las nubes. Era Elodie, quien estaba en su hora libre, simplemente relajándose. Elodie era una de las estudiantes más populares y fuertes de la academia. Al menos, junto a Savage. Ambas podían defenderse de villanos de renombre. Todos los estudiantes querían ser como ellas. A Elodie realmente no le importaban mucho sus compañeros. Solo le importaba ser el centro de atención y la estudiante más fuerte. O al menos eso era lo que se decía a sí misma. Últimamente se sentía muy nostálgica. Y culpable por alguna razón. Quizás era porque se acercaba cada vez más el día en que la aceptaron en Point Prep. Algo que debería estar celebrando. Pero si supieras cómo la aceptaron, lo entenderías. ¿Acaso piensas en mí, en nuestra amistad? Preguntó Elodie a nadie. Como si hablara con un fantasma. Miró hacia las nubes con el ceño fruncido y arrepentido. Enid, Elodie suspiró mientras se sacaba algo bajo la camisa que parecía un collar. Un collar bastante familiar. Parecía parte de un corazón. Como si le faltara una parte. Este collar significaba mucho para Elodie. Aunque sabía que no lo merecía. No después de lo que hizo. Traicionó a su mejor amiga para entrar a la preparatoria Point. Todo sucedió tan rápido. Cuando Enid bajó la guardia, Elodie actuó por instinto. Así que traicionó a su mejor amiga en un instante. Quería estar en la escuela más preciada del mundo. Quería que todo su entrenamiento significara algo. Quería estar en la cima. Incluso si eso significaba estar sola. Entonces, ¿estás de mal humor por ese amigo tuyo de la plaza? Preguntó una voz fría y tranquila de la nada. Deberías estar entrenando o estudiando. No de mal humor por el pasado. Elodie gritó de sorpresa al caerse del árbol. Afortunadamente, su habilidad y rapidez mental la ayudaron a ponerse de pie sin problema. Sin embargo, parecía muy molesta. Te dije que nunca hicieras eso cerca de mí, Savage. Odio que me sorprendan, dijo Elodie con frialdad mientras miraba detrás del árbol y veía a Savage apoyado en él. Con el rostro inexpresivo. Sobre todo por ti. Esto hizo que el joven de cabello plateado se burlara. No es mi culpa que te falte agudeza mental. Razón de más para que entrenes o estudies. Nuestra visita a la plaza será pronto. Savage volvió a reprender fríamente a su compañero, quien solo lo fulminó con la mirada. Necesito que estés al 100% si esta misión sale mal. ¿Qué te pasa? Es casi como si esperaras que este tipo se peleara con nosotros, dijo Elodie con el ceño fruncido. Eso hasta que se le ocurrió algo. No piensas pelear con ese tipo, ¿verdad? Porque el director nos dijo explícitamente que lo dejáramos en paz si se negaba. Eso hizo que Savage se burlara nuevamente mientras miraba al cielo. Quien quiera que sea este tipo, es fuerte. Probablemente más fuerte que nosotros. ¿No me digas que no quieres poner a prueba nuestra fuerza contra él? Preguntó Savage con voz tranquila. Luego se giró hacia Elodie y la miró con una mirada sombría. Este tipo es el hijo de Silver Spark. Un antiguo miembro de Point. Incluso venció a Scaramouche, un enemigo al que el equipo original de Point no pudo vencer. Este tipo es excepcional. Y quiero pelear con él. Elodie se quedó atónita. Sabía que Savage solo se centraba en estudiar y entrenar. Pero lo que había planeado era una locura. Incluso para él. Antes de que Elodie pudiera decir nada, Savage la miró por última vez y empezó a marcharse. Con o sin tu aprobación o ayuda, seguiré luchando contra él.
Les demostraré a todos que esta persona no es más que publicidad, declaró Savage con orgullo, deteniéndose un instante. De repente, chispas eléctricas le inundaron las manos. No importa quiénes sean sus padres ni a quién derrote. Le demostraré a él, a ti y a todos que el legado no significa nada. Elodie se estremeció ante el volumen de la voz de Savage. Todavía no podía creer lo que decía. Legado y demostrando que no importa. Casi como si la persona que iban a reclutar le hubiera hecho algo a Savage. De repente la electricidad se fue mientras Savage comenzó a calmarse. Mira, si no le cuentas al director lo que tengo planeado, no le diré por qué aceptaste esta misión ni cómo entraste en esta escuela. A Elodie se le heló la sangre al mirar a Savage con horror. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién se lo había dicho? Antes de que el joven arquero pudiera preguntar o exigir nada, Savage reanudó su marcha. Dejando a una Elodie conmocionada, completamente sola. Aunque era popular, rica y una de las heroínas emergentes más fuertes del momento, Elodie nunca se sintió más sola y confundida. Deseaba tener una amiga. Alguien quería ser su amiga, no por su estatus ni su físico. Quería una amiga de verdad. Una amiga, ¿cómo? Enid, susurró Elodie mientras acariciaba el collar que llevaba en el cuello. El joven héroe nunca se sintió más solo. Pero podría decirse lo mismo de su antiguo amigo. Mientras tanto en el hospital, Eso dijo Enid mientras de repente sentía la necesidad de mirar por la ventana más cercana. Como si alguien estuviera hablando o pensando en ella. Qué extraño. Hola Enid, ¿estás bien? Enid se recuperó y miró a quien intentaba llamar su atención. Resultó ser Rad, quien sostenía lo que parecía ser café y una lata de refresco. Parecías estar perdido ahí fuera, dijo Radicles con una mirada algo preocupada. Deberíamos volver a la habitación de Ko. Su madre parecía necesitar un café. Enid negó con la cabeza al recordar lo que estaba pasando. Después de ver y hablar con Ko un rato, su madre le preguntó si podían traerle un café y algo para el cepillo. Por eso Rad y ella estaban en la cafetería, que estaba bastante desierta. Enid sabía que Carol solo los había enviado allí para poder hablar con Ko a solas. Algo que ella también quería hacer. Pero parecía que tendría que esperar, ya que Rad también quería hablar con él. Sí. Ya voy, grandullón. Enid bromeó con Rad, quien murmuró algo. Anda ya, no te pongas tan triste. Blandengue. Enid sonrió mientras se dirigía a la entrada de la cafetería. Rad la seguía de cerca, murmurando sin parar. Iba a ser un día largo. Y aún tenían que fichar para ir a trabajar pronto. Ojalá pudieran hablar con Ko antes. Continuará Omake o escena extra, no tomes esto demasiado en serio, Ko, la contraparte temperamental de Ko. Estaba sentado en una silla cerca de la encimera de la cocina, relajándose mientras leía un cómic. Era uno de los pocos momentos del día en que podía relajarse. Desafortunadamente, eso iba a terminar. Porque Ko apareció. Sostenía una taza llena de un líquido rojo y una cafetera del mismo líquido. También sonreía. Buenos días, hermano. No me llames así, dijo Ko con frialdad y el ceño fruncido. Sin molestarse en voltearse para mirar a Ko, quien seguía sonriendo. ¿Qué quieres? Hice un bote de cola y... dijo Ko alegremente con un dejo de orgullo. Ko dejó de leer y se giró para darle a Ko una expresión de sorpresa y confusión. No se hace un bote de cola y, le dijo Ko con dureza a Ko, cuya sonrisa se desvaneció. Bueno, lo hice. ¿Hace calor? Preguntó Ko todavía mirando a Ko con el ceño fruncido. Tal vez no. ¿Hace calor no? ¿Sí? Respondió Ko alegremente. ¿Cola y caliente? Preguntó Ko, aún sin creer lo que oía. ¿Eres retrasado mental o simplemente estúpido? Espera, no respondas eso. Sin molestarse por la dura respuesta de su doble, Ko volvió a sonreír. Puedo ponerle hielo si quieres, ofreció Ko con alegría. O un poco de agua fría. Ko simplemente gruñó, molesto. No estaba listo para hoy. Luego reanudó la lectura de su cómic. No tengo sed. La sonrisa de Ko desapareció y parecía un cachorro pateado. Hermano. No me lo voy a beber, se negó Ko de nuevo, esta vez sin importarle que Ko lo llamara hermano. No me obligues a hacerte daño. Lo hice para ti, dijo Ko suavemente con un tono suplicante. No. Bébetelo. No. Quiero que bebas esto. No voy a beberlo. Fue entonces cuando Ko empezó a enojarse. Bébete esto ahora mismo o lo derramaré en el suelo y te echaré la culpa. Amenazó Ko con el ceño ligeramente fruncido. Ko pareció sorprendido por la amenaza de Ko. Pero continuó leyendo, sin importarle. Qué maduro.
reprendió Tko a Ko con un tono infantil. Eso solo lo enfureció más. Vas a impresionar a todos con eso. Habiendo tenido suficiente de la actitud de su contraparte emo, Ko explotó de ira. Lo hice para ti. Ahora ¿por qué no creces? Lo hice porque te amo. Pues que te den. Dijo Tko con dureza, todavía molesto por la insistencia de Ko. No me lo voy a beber. Te odio. Dios, eso es todo lo que oigo. Tko intenta esto, Tko intenta aquello. Se quejó Tko, todavía molesto. ¿Recuerdas eso? ¿Qué era? Burrito y griega. ¿Qué era? Chocolate, terminó Tko, bajando el tono. ¡Qué buena idea! No hiciste ni un solo techno. Gritó Tko, dando un puñetazo en el mostrador. Imbécil. Hice un montón de burritos con chocolate. Ah, y no olviden el queso relámpago y el helado de fresa, ¿verdad? Tko suspiró profundamente, frunciendo el ceño. ¿Fueron 3 hospitalizados? 3 mujeres hospitalizadas. Y embarazadas también. Cansado de las negativas de Tko, Ko se enojó mucho otra vez. Bebe esto. Gritó Ko mientras un aura naranja oscura lo envolvía. Ahora. Ahora. Bebe tu propio cola y caliente. Queda tanto. ¿Qué voy a hacer con todo este refresco caliente? Bébetelo. ¡No! Hazlo. No. Ko rápidamente tomó asiento al lado de Tko, quien simplemente suspiró. Hermano, sí, por favor. Empezó a suplicar Ko mientras se acercaba mucho a la cara de Tko. Bebe. Mi. Col. Ay. Caliente. Ko entonces colocó suavemente el vaso lleno de cola y caliente frente a Tko. Este parecía dudar. Pero al no ver otra opción, finalmente cedió. De acuerdo, está bien. Tko agarró con cuidado el vaso de cola y caliente y le dio un largo trago. Unos segundos después, lo volvió a colocar sobre la encimera. Todavía intentando descifrar el sabor. Finalmente, Tko suspiró. Sí, está bastante bien, dijo Tko, aún sin creer lo que decía. Sí, me gusta. Capítulo 26. ¿Las cosas vuelven a la normalidad, o algo así? Habla normal. Pensamientos. El pequeño Ko hablando con Ko hablando con Ko. Mensaje de texto en el hospital. Eso dijo Enid mientras de repente sentía la necesidad de mirar por la ventana más cercana. Como si alguien estuviera hablando o pensando en ella. Qué extraño. Hola Enid, ¿estás bien? Enid se recuperó y miró a quien intentaba llamar su atención. Resultó ser Rad, quien sostenía lo que parecía ser café y una lata de refresco. Parecías estar perdido ahí fuera, dijo Radicles con una mirada algo preocupada. Deberíamos volver a la habitación de Ko. Su madre parecía necesitar un café. Enid negó con la cabeza al recordar lo que estaba pasando. Después de ver y hablar con Ko un rato, su madre le preguntó si podían traerle un café y algo para el cepillo. Así que por eso Rad y ella estaban en la cafetería. Estaba un poco desierta. Enid sabía que Carol solo los había enviado allí para poder hablar con Ko a solas. Algo que ella también quería hacer. Pero parecía que tendría que esperar, ya que Rad también quería hablar con él. Sí. Ya voy, grandullón. Enid bromeó con Rad, quien murmuró algo. Anda ya, no te pongas tan triste. Blandengue. Enid sonrió mientras se dirigía a la entrada de la cafetería. Rad la seguía de cerca, murmurando sin parar. Iba a ser un día largo. Y aún tenían que fichar en el trabajo pronto. Ojalá pudieran hablar con Ko antes. Con Ko mientras sus amigos ya regresaban, Ko lidiaba con un problema importante, su madre. Quien no se había separado de él desde que volvió a la cama a descansar. Eso no era lo que le molestaba. Le encantaba ver a su madre y estar cerca de ella de nuevo. Simplemente era difícil olvidar la última vez que hablaron. Lo mismo podría decirse de lo que pasó entre él y Rad. Vaya, de verdad que estoy empezando a dudar de mí. Pensó Ko con el ceño ligeramente fruncido. Miró a su madre, sentada allí, esperando. O a que él hablara o a que ella se animara a hablar. Caray, hablar con Tko y con un poco de mí parecía mucho más fácil ahora comparado con esto. ¿Qué voy a decir? Después de hablar con Sukio y con ese tal Zenyatta, pensó que lo tendría todo resuelto. Pero se equivocó. Aún tenía miedo. Aún así, al menos tenía que intentarlo. Entonces, empezó a decir Ko para llamar la atención de su madre. Eso lo hizo sudar de inmediato, nervioso. ¿Estás enfadado? Carol se sorprendió pero aún más confundida por su aspecto. ¿Qué quieres decir, cariño? Preguntó Carol, un poco confundida por lo que decía su hijo. ¿Enfadado por qué? Ko suspiró mientras se levantaba para sentarse en su cama. Miraba hacia abajo con expresión de conflicto.
O sea, ¿estás enfadado conmigo? Por todo, porque al parecer solo lo empeoró todo. Ko suspiró con tristeza y abatido. Tenías razón. Perdí la concentración, y casi me matan. Otra vez. Carol y Ko guardaron silencio durante lo que pareció una eternidad. Ko no parecía tener ganas de hablar. Lo mismo podía decirse de su madre, que tenía una expresión neutral. Eso fue hasta que se levantó de su asiento y golpeó con fuerza su puño en la cabeza de Ko. ¡Ay! Gritó Ko de dolor. Rápidamente se sujetó la cabeza con dolor y, con un grito y pucheros, miró a su madre en shock. ¿Por qué me siguen pegando? Carol suspiró mientras miraba a su hijo con compasión. Luego se sentó junto a él en la cama. Ko esperaba otro puñetazo, pero solo recibió un abrazo inesperado. Estaba enojado, pero no contigo, cariño. Los ojos de Ko se abrieron de par en par, sorprendido. No esperaba que su madre dijera eso. Aún así, permaneció en silencio mientras ella continuaba. Estoy más enojada conmigo misma que con cualquier otra cosa. Sé que últimamente no he sido la mejor madre para ti. Dios mío, ¿qué digo? No soy una buena madre, punto. Exclamó Carol con un ligero sollozo. Parecía a punto de llorar. Siento no ser como las demás madres, lo siento todo. Si no te hubiera empujado ni regañado, quizás esto no habría pasado. Es culpa mía que te secuestraran. Uno de mis viejos enemigos, precisamente. Al poco rato, Carol rompió a llorar. Eso hizo que Ko se sintiera más deprimido que nunca. Casi te pierdo. Todo por ser estúpida. Debería haber estado ahí para ti. Pero no lo estuve. Gritó Carol con un leve sollozo. Debería haber estado ahí cuando luchaste contra Scaramouche, debería haber estado ahí cuando te secuestraron. Debería haber estado ahí cuando tuviste que enfrentarte a uno de los trío de Dangers. Debería haber hablado contigo. Pero era sagrada. Tenía miedo de que me odiaras. Fue entonces cuando Ko se hartó. El joven héroe abrazó de repente a su madre, acercándola a él. Esta se sorprendió por el repentino abrazo. No te odio, mamá. Lamento lo que dije antes. Tenías razón, pero fui demasiado terco para darme cuenta, admitió Ko con pesar mientras abrazaba a su mamá un poco más cerca. Eres una madre increíble. Lo único que has hecho es asegurarte de que estuviera a salvo, feliz y preparada. Si acaso, yo he sido la horrible. Debería haberte escuchado. Pero supongo que fui terco. Lo siento, mamá. Carol se quedó sin palabras. Pensó que todo era culpa suya. Seguía sintiéndose así, claro. Pero fue lo que dijo Ko lo que le conmovió profundamente. Quizás ambos tenían razón. ¿O no? Aún así, lo único que le importaba era que ahora mismo su hijo estaba vivo. La heroína retirada sonrió y le dio a Ko un pequeño beso en la frente. Esto hizo que dejara de abrazarla para poder mirar a su madre con expresión de sorpresa. Quizás ambos fuimos demasiado tercos, pase lo que pase. Eso ya es cosa del pasado. Lo único que importa es el presente, le dijo Carol a Ko con un tono amable y cariñoso. Debería haber hablado contigo. Pero en vez de eso, me mantuve a distancia. Y lo siento. ¿Podrás perdonarme algún día? Había pocas cosas que odiaba y que nunca quería ver. Y una de ellas era ver a su madre triste. Con una sonrisa cariñosa, Ko la abrazó una vez más. No hay nada que lamentar, mamá. Eso fue todo lo que dijo Ko, y fue suficiente para hacer sonreír a su madre. Y eso era todo lo que necesitaba. Finalmente, Ko y su mamá dejaron de abrazarse e hicieron algo que querían hacer desde hacía un rato. Hablar, solo hablar. Carol volvió a su asiento mientras Ko se acomodaba en su cama. Hablaron de muchas cosas. Aunque sobre todo de cosas pequeñas que ambos se habían perdido. Fue agradable. Se sintió bien. Después de lo que parecieron un par de minutos, tanto Ko como Carol parecían muy felices. Probablemente más felices que en mucho tiempo. De repente, se oyó un golpe. Madre e hijo voltearon a ver a Radianid en la puerta. Traje ofrendas. De mi parte, declaró Radicles con orgullo y una leve sonrisa de suficiencia. Lo que rápidamente le valió un codazo en el pecho de Enid, quien negaba con la cabeza. Bueno, las traje de todas formas. Enid fue quien las compró. Estoy un poco escaso de tecno. Como siempre, quieres decir, dijo Enid secamente con una sonrisa pícara. Me sorprende que puedas pagar la gasolina de ese cacharro tuyo. Hey. Ko no pudo evitar reírse de las travesuras de sus amigos, mientras que Carol simplemente sonrió y negó con la cabeza. Era agradable ver que las cosas no habían cambiado mucho. Eso hizo felices a ambos.
Rad, que se quejaba de que Enid había llamado chatarra a su camioneta, se acercó lentamente a Ko y a su madre, sin soltar sus bebidas. Aquí tienes, mamá de Ko. Un café delicioso, tal como lo pediste, dijo Rad con una sonrisa mientras le entregaba el café a Carol. Esta sonrió y asintió. Y aquí tienes un refresco para ti, colega, o sea, Ko. No sabíamos qué querías, así que elegimos algo. ¿Te parece bien? Sí, Rad. No hay problema, respondió Ko con una sonrisa que parecía un poco extraña. Gracias. Tanto Enid como Carol sabían lo que estaba pasando. Ambas habían pasado por eso antes. De hecho, Carol lo había vivido hace unos minutos. Rad y Ko intentaban encontrar la manera de que todo esto fuera menos incómodo. No era ningún secreto lo que había sucedido la última vez que hablaron. Carol sabía que, aunque tuvo una discusión desagradable con su hijo, no fue nada comparado con lo que tuvieron Ko y Radicles. Por lo que escuchó de Gar, casi termina en una pelea. Enid sabía que algo así iba a pasar. Ojalá hubiera podido ayudar a Ko. Incluso a Rad. Pero esto era algo que tenían que hacer solos. Solo esperaba que esto no terminara en otra discusión. O peor aún, en una pelea. Radicles se quedó allí un buen rato antes de entregarle la lata de refresco a Ko. Pero cuando Ko intentó quitársela a Rad, este no la soltó. Ko miró a su amigo y compañero con preocupación. Rad, ¿estás bien? Preguntó Ko, cada vez más preocupado por su amigo. Algo que Carol y Enid también sentían. El gran extraterrestre se quedó allí con una mirada muy contradictoria. Rad, háblame, hombre. Radicles finalmente suspiró al soltar el refresco. Pero su expresión de conflicto permaneció intacta. Ko, que parecía más preocupado por Rad, dejó la lata en su bandeja. Mira, yo, normalmente no hago este tipo de cosas. Pero solo quería disculparme, dijo Rad finalmente en voz baja y arrepentido. La última vez que hablamos, me pasé totalmente de la raya. Solo estaba siendo un imbécil, como siempre. Todos en la sala estaban impactados, pero Ko y Enid fueron los más impactados. Radicles, su arrogante y testarudo compañero de trabajo y amigo, se estaba disculpando. Tenías razón, Ko, en todo. Dije algunas cosas. Muchas cosas. Cosas que lamento mucho haber dicho. Sé que no lo merezco, pero, ¿podrás perdonarme algún día? Ko se quedó allí sentado, mirando a su amigo, quien tenía una expresión de lástima. Todo esto era muy difícil para Rad. ¿Qué se suponía que debía hacer Ko? Podía sentir dos voces hablándole. Ambas diciéndole qué hacer. Voces que conocía muy bien. Él lamenta lo sucedido. Tú también. Deberías perdonarlo y volver a ser amigos. No seas más tonta de lo que eres ahora. ¿De verdad vas a perdonarlo así como así? ¿Qué le impedirá volver a hacerte daño? Vamos, mi gran yo, míralo. Lo siente. No tienes que perdonarlo de inmediato. Pero dale una oportunidad. Por favor. Sí, dale otra oportunidad para que te haga daño. Una oportunidad para que nos haga daño. No seas idiota. Ko estaba perdido. No sabía a quién escuchar. Sabía que eran Ko y su yo interior quienes le hablaban. No sabía cómo ni por qué. Pero ambos tenían razón. ¿Qué impediría que Rad volviera a hacerle daño? ¿Podría volver a confiar en él? Era cierto que lamentaba lo sucedido. ¿Pero de verdad sentía Rad lo mismo? Tras un minuto de tensión, Ko tomó su decisión. Con su sonrisa característica, le ofreció la mano a Rad. Es como le dije a mi mamá. No hay nada que disculparse por Rad. Ambos dijimos algunas cosas. Pero eso ya es cosa del pasado, dijo Ko, sin dejar de sonreír, mientras extendía la mano hacia Rad. Este se sorprendió al igual que Nid. Carol, en cambio, simplemente sonrió. ¿Podemos volver a ser mejores amigos? Extrañé mucho hablar contigo y escuchar todas tus historias geniales. Rad estaba impactado. Esperaba que Ko le dijera que no quería volver a verlo. Al menos eso haría. Pero Ko no era él, era Ko. Su mejor amigo, a quien daba por sentado. Todo por celos. Aunque no había sido más que un idiota con él. Ko quería volver a ser amigo. Como si nada. La expresión de sorpresa de Rad desapareció rápidamente y fue reemplazada por una sonrisa. ¿Estás seguro de eso, amigo? ¿Mis historias no son tan buenas? Preguntó Rad en broma mientras aceptaba la mano de Ko y la estrechaba. Tus historias, en cambio, podrían ser incluso más geniales que las mías. Ko simplemente se rió entre dientes mientras sostenía la mano de su amigo. No lo cambiaría por nada, Rad. Pronto, ambas amigas sonreían y reían. Como en los viejos tiempos. Antes de que todo cambiara.
Mientras Ko y Rad disfrutaban de su momento, Enid y Carol no pudieron evitar sonreír. Enid estaba feliz de ver a sus amigas sonreír y reír de nuevo. Carol estaba feliz simplemente porque Ko lo estaba. Y eso era todo lo que importaba. Finalmente, Rad y Ko dejaron de estrecharse la mano. Pero sus sonrisas y su alegría permanecieron. ¿Qué tal si te saco de aquí para que comamos algo en Bear 2? Ofreció Radicles con una sonrisa traviesa antes de que Enid le diera un golpe en la cabeza. Parecía muy molesta. ¿Qué te ha pasado, Enid? Por idiota. No te llevarás a Ko a ningún lado hasta que se recupere. Enid frunció el ceño con un bufido. Tío, a veces me pregunto si tienes cerebro. Ra rápidamente se dio cuenta de eso y se sonrojó levemente por la vergüenza. Ah, sí. Olvidé esa parte, admitió Rad con una sonrisa tímida. Luego miró a Ko con expresión preocupada. ¿Cómo te sientes, amigo? Te ves mucho mejor que anoche, pero dudo mucho que estuviera sonriendo y caminando por ahí si me pasara lo mismo que a ti. Ko no pareció muy sorprendido por lo que dijo Rad. De hecho, esperaba que alguien dijera algo. Quería contárselo todo a sus amigos y a su madre. Desde su encuentro con Ko y su pequeño yo hasta el descontrol de sus poderes. Pero tenía miedo. No quería mentir, pero no tenía otra opción. Sí, la verdad es que no recuerdo mucho después de esa pelea con ese lobo loco. Solo recuerdo mucho dolor. Muchísimo dolor. Después de eso no sentí nada, ningún dolor ni nada. Como si hubiera muerto o algo así, explicó Ko con voz suave y seria. Al decir esto último, vio que sus amigos y su madre parecían un poco conmocionados. De repente, sentí algo, una sensación cálida y reconfortante. Cuando abrí los ojos, creí ver un ángel. Sé que suena loco, pero de verdad creí ver uno. Tras escuchar esa última parte, Carol no pudo evitar reírse. Captó la atención de todos. Ese no era ningún ángel, niño. Al menos no uno de verdad. Esa persona que viste fue quien te salvó la vida. Una antigua heroína como tu tío y yo. Se llama Angela Ziegler y nos conocemos desde hace mucho tiempo. De cuando estaba en Overwatch. Casi inmediatamente después de que Carol terminó de hablar, Ko de repente se dio cuenta de algo. Espera. Mamá, esa era la señora Merky. Como la Merky del famoso Overwatch. Esa fue quien me salvó. Preguntó Ko, atónito por lo que oía. Luego miró a Enid y a Rad. Lo sabían. Sabía que era una heroína retirada. Pero la verdad es que no la reconocí, admitió Rad con indiferencia. Todos en la sala lo miraron atónitos. Incluso Carol. ¿Qué? ¿Se supone que la conozco? Lo único que obtuvo como respuesta fue un fuerte suspiro de Enid y una risita de Carol. Rad. Esa persona solía estar en Overwatch. Ya sabes. La famosa organización de héroes. Probablemente más famosa que POM. Rad simplemente se quedó allí parado con una expresión en blanco. Lo siento, hermano. No sé de quién estás hablando. Ko no podía creerlo. ¿Cómo era posible que Rad no supiera quién era Merky? ¿Cómo era posible que no supiera que era Overwatch? Ko quiso intentar explicárselo, pero Enid lo detuvo. Me ahorraría el aliento, Ko, después de todo, Rad tiene más músculo que cerebro. Hey. Enid y Carol se echaron a reír. Lo que solo hizo que Radicles hiciera un pequeño puchero. Ko simplemente sonrió. Esto era agradable, se sentía bien. Como si nada hubiera cambiado. Desafortunadamente, las cosas no eran iguales. Él seguía maldito y en una cama de hospital. La sonrisa de Ko desapareció lentamente. Algo que su madre notó de inmediato. En ese preciso instante, Carol recordó algo de repente. Algo muy importante. Oye, chaval, te traje algo, le dijo Carol a Ko, captando su atención junto con la de Rad y Enid. Carol metió la mano en el bolsillo y sacó algo. Dejaste esto aquí antes. Carol entonces extendió la mano y le mostró a Ko lo que tenía en la suya. Era la diadema de Ko. La misma desgastada y rota que le dejó su mamá. La que sentía que no merecía. Que aún sentía. Ko dudó en tomar la diadema. Pero después de mirar alrededor, a su mamá y a sus amigos. Sus caras sonrientes. Eso fue lo que le dio la fuerza para aceptar la diadema. ¿Seguro que no quieres un hermano nuevo? Preguntó Rad, sin dejar de sonreír. Ese se ve un poco desgastado. Ko sonrió con una leve risita mientras se ponía la diadema. No, creo que me quedaré con este, dijo Ko con alegría y una sonrisa de orgullo. Al menos hasta que lo rompan. Su mamá y sus amigos sonrieron y rieron. Parece que recuperaron al Ko que todos conocían y adoraban.
Después de eso, Rad no paró de preguntar sobre qué había estado haciendo Ko y todas las locuras que le habían estado pasando. Lo que provocó que Enid le diera un golpe en la cabeza y lo reprendiera por idiota. Lo que terminó provocando una discusión entre él y Enid. Lo que, por supuesto, hizo reír nerviosamente a Ko mientras intentaba calmarlos. Todo lo cual era bastante normal. Para ellos, al menos. Carol se quedó sentada mirando a su hijo y a sus amigos. Verlos juntos le recordó lo que ella y sus amigos solían hacer. Como cuando Foxtail y Laser Blast se ponían de los nervios jugando. Mientras ella y el resto del equipo intentaban calmar las cosas entre ellos. Recordar todo esto hizo sonreír a Carol. Parece que todo ha vuelto a la normalidad, pensó Carol, sonriendo mientras miraba por la ventana. Al menos, normal para nosotros. Mientras todo esto sucedía, Ko, su familia y sus amigos desconocían lo que pasaba por su cabeza. O, para ser más precisos, por su subconsciente. El subconsciente de Ko idiota, gruñó Ko con el ceño fruncido. Anda ya, no me digas que no estás un poquito contenta. Preguntó el pequeño Ko con una sonrisa alegre. Todo ha vuelto a la normalidad. Deberíamos estar celebrando. Ko simplemente se burló antes de sentarse en el suelo frío y húmedo del subconsciente de Ko. Mientras tanto, Little Ko estaba felizmente sentado encima de la jaula de Ko. Ambos habían estado observando todo desde la perspectiva de Ko desde que despertó. Mientras Little Ko estaba extasiado de que todo saliera bien y volviera a la normalidad, Ko estaba furioso. Primero que nada, le molestó descubrir que los poderes de Ko estaban fallando. Porque eso significaba que sus poderes, junto con los del mocoso Ko, también estaban fallando. Algo que Ko realmente no necesitaba. Las cosas para la contraparte emo y melancólica de Ko no estaban mejorando después de descubrirlo. Aunque, para ser justos, estaba más enojado porque Ko había hecho las paces con su madre y Radical. Lo cual iba a causar problemas para su plan de escapar de allí. Pero si había un lado positivo en todo este lío, era el hecho de que pudo volver a ver a Enid. Aunque fuera a través de los ojos de Ko. El ceño fruncido de Ko se suavizó al ver a Enid desde la perspectiva de Ko. Podían verla desde dos pantallas circulares que flotaban frente a su jaula. Ko no sabía por qué sentía eso por Enid. Claro que veía a todas las chicas de forma diferente después de que él y Ko cambiaran. Con la excepción de esa mocosa de Dendy y su madre. Solo miraba a chicas como Enid por su aspecto y otras características. Pero Enid era diferente, todo lo que pensaba de ella o la veía. Se sentía débil hasta las rodillas. Y odiaba sentirse débil. Esa era una de las muchas razones por las que odiaba a su madre. ¿O a la de Ko? ¿O sería la de ellos? Fuera lo que fuese, la odiaba. Lo hacía sentir débil. Verla sonreír y preocuparse por Ko lo enfurecía. Cuando salga de aquí, ella será la primera a la que destruya. Junto con ese tonto de plaza, susurró Ko con una sonrisa oscura. Después de eso, por fin seré libre. Libre con ella. La mirada de Ko se posó en Enid. Quien por fin había dejado de pelear con Rad. Todo gracias a Ko. Lo que hizo que Ko frunciera el ceño. Quizás fue porque vio que Enid los miraba a ellos, a Ko. Otra razón más por la que odiaba a Ko. Enid solo veía a ese idiota. No a él. Eso enfureció a Ko y le hizo sentir algo más. Como si un gordo estuviera sentado sobre su pecho. No sabía qué era esa sensación, pero la odiaba. Con un gruñido enojado, Ko decidió acostarse en el suelo frío. Voy a dormir un poco más. Le gritó Ko a Little Ko. Así que no hagas ruido. ¿De acuerdo, mocoso? Sí, señor capitán Ko. Gritó el pequeño Ko con un saludo fingido. Eso hizo que Ko gruñera. No me vas a sacar ni pío. Sin querer decir ni levantarse para mirar fijamente al pequeño Ko, Ko simplemente suspiró y cerró los ojos. No era el lugar más cómodo para dormir. Pero ya estaba acostumbrado. Así que Ko se quedó dormido lentamente. Mientras el pequeño Ko mantenía su atención en las dos pantallas que flotaban sobre él, no pudo evitar sonreír al ver a Ko con sus amigos y su mamá. El pequeño mentiría si no sintiera un poco de celos. El pequeño Ko deseaba que él fuera el que estaba ahí fuera. Divirtiéndose y estando con todos. El pequeño Ko no sabía por qué estaba allí. Ni siquiera por qué existía. También se preguntaba por qué Ko también estaba allí. Un montón de preguntas, pero ninguna respuesta. ¿El y Ko forman parte de Ko? ¿O son algo más? Tanto pensar me está dando dolor de cabeza, se quejó el pequeño Ko en silencio con un leve suspiro. ¿Qué debería hacer? ¿Duermo o sigo viendo?
Mientras el pequeño Ko seguía pensando qué hacer, se dio cuenta de que seguía hablando con sus amigos y su mamá. O con su mamá. Fuera lo que fuese, se veía bien. Y eso hizo que el pequeño Ko sonriera. Tomó su decisión. Con una sonrisa y una actitud feliz, el pequeño Ko siguió observando lo que sucedía. Aunque deseaba que fuera él quien estuviera ahí afuera en lugar de su yo superior, seguía siendo feliz. Mientras el pequeño Ko hacía eso, no se dio cuenta de que algo le pasaba a Ko. Parecía que Ko daba vueltas en la cama mientras dormía. Pero algo parecía ir mal. Se veían chispas y un aura tenue formándose alrededor de Ko. Sin embargo, en lugar de su aura púrpura habitual, parecía ser de un naranja oscuro tenue. Casi, como la de Ko. Lo que sea que le estuviera pasando a Ko. Parece que no era el único en problemas. Mientras esto sucedía, y mientras Ko pasaba tiempo con sus amigos y familiares, en algún lugar, alguien o algunas personas estaban planeando algo. Que tenía malas intenciones para nuestro joven héroe. En algún lugar cerca de Neo Ryok City, la ciudad conocida como Neo Ryok City, podría considerarse el hogar de los héroes. Un lugar con muy poca delincuencia y protegido por el actual equipo Point. Y muchos otros héroes. Algunos de ellos son los mejores del mundo. Sin embargo, como todas las ciudades, Neo Ryok City tiene gente acechando en las sombras con malas intenciones. Hablando de eso, un personaje bastante sospechoso los esperaba cerca de un lago. ¿El motivo? Esta persona había concertado una reunión aquí. Una reunión bastante importante. Esta persona era alta y muy intimidante. Llevaba un guardapolvo largo y oscuro con capucha sobre la cabeza. También llevaba una inquietante máscara de calavera que le cubría el rostro. Tenía dos guanteletes de metal pesado que no coincidían en absoluto. Uno tenía dos púas en el puño que era su guantelete derecho. Y el otro tenía dos cuchillas afiladas que servían como protector para su antebrazo. Ambas manos parecían garras afiladas, casi como garras. También llevaba una armadura oscura y gris junto con pesadas botas de metal. Como accesorios tenía un cinturón alrededor de su cintura que llevaba munición. Munición de escopeta para ser exactos. También tenía un par enfundadas en su pecho. Este tipo parecía la mismísima Parca. Llegan tarde, gruñó el hombre con un tono frío e inhumano. Su mirada fría se fijó en el gran lago frente a él. Siempre como ella, poniendo a prueba mi paciencia. Que la profesional independiente que me recomendó no me decepcione. Mientras el hombre enmascarado mantenía la mirada fija en el lago, no pudo evitar recordar el pasado. Cuando era diferente. Cuando era otro hombre. Sus pensamientos se dirigieron a cierta mujer que conoció hace mucho tiempo. Cuando realmente sintió algo. Cuando tenía amigos. Un equipo. Cuando era humano. Se mentiría a sí mismo si dijera que no extrañaba algunas cosas de entonces. Su antiguo equipo y amigos. Incluso a ese vaquero enano y a esa ninja melancólica. También la extrañaba. A esa mujer que conoció hace mucho tiempo. En esa misma ciudad cerca de él. Cuando era novata en un equipo de héroes. Cuando tenía los ojos puestos en ese hombre. Cuando aún obedecía a su antiguo mejor amigo. Carol, dijo el hombre con voz suave y sombría. Por un instante, casi sonó humano. ¿Qué dirías si me vieras? Su respuesta fue silencio. Todo lo que recibía era silencio. Antes le gustaba. Pero últimamente, el silencio se estaba volviendo aburrido. El silencio le hacía recordar. Y odiaba recordar. Recordarlos. Recordarla. Supongo que por eso nunca dejaba de trabajar. Los gritos de sus víctimas al menos le daban algo. Los pensamientos del hombre se detuvieron de repente al oír movimiento a sus espaldas. Con un suspiro, se giró para saludar a quien quiera que estuviera detrás. Al girarse, vio a dos mujeres caminando hacia él. A una la conocía y a la otra estaba a punto de conocerla formalmente. Llegas tarde, sombra, gruñó el hombre con el ceño fruncido tras la máscara. Su mirada se posó en la otra persona. ¿Y tú? Esta no es una buena primera impresión. Tranquilo, Gabe. Carla y yo estábamos obteniendo información sobre el objetivo. La mujer que hablaba era Sombra, quien aparentaba entre 20 y tantos y 30 y pocos años. Su piel oscura y clara la hacían lucir bastante atractiva, junto con su peinado mohicano lateral. Su cabello oscuro era largo y tenía reflejos morados oscuros en las puntas. El otro lado de su cabeza estaba parcialmente rapado y tenía elementos cibernéticos. Vestía un abrigo estilo cyberpunk junto con un traje de piel cibernética mixta púrpura y azul, que le llegaba hasta los brazos y las piernas. También llevaba guantes negros sin dedos.
Parecía tener un aspecto muy travieso y futurista. Su compañera, que resultó ser Carla, tenía un aspecto completamente diferente. Parecía tener más o menos la edad de Enidoko. Tenía el pelo rojizo y esponjoso y llevaba un lazo de calavera en la cabeza. Llevaba una falda negra y verde, y en una pierna llevaba un calcetín hasta la rodilla con lunares y en la otra rodilla un calcetín blanco normal y liso. Sus zapatos eran Mer y Jane color burdeos. La mitad de su blusa era verde neón y la otra azul oscuro. Atado sobre su hombro, que colgaba a la altura de su cintura, llevaba un bolso amarillo pastel con forma de gatito. Parecía contener algo serio dentro. Su sonrisa mostraba unos dientes afilados. Su sonrisa era casi animal, de alguna manera. Te dije que no me llamaras así, dijo el hombre con brusquedad. Luego se cruzó de brazos y miró a Sombra y a Carla con enojo. Soy Reaper. Ah, vale, Reaper. Un nombre genial, por cierto, dijo Sombra en broma con una sonrisa pícara al final. Ella y Carla dejaron de caminar y se encontraron frente a Reaper, quien seguía con los brazos cruzados. Tenemos información sobre este chico que quieres que reclutemos. Nos costó un poco sacarle algo sucio, pero después de hackearlo y ver algunos cadáveres por aquí y por allá, por fin tenemos algo para ti. Fue divertidísimo. Mi mochila bomba y yo nos divertimos un montón. Dijo Carla con alegría, sin dejar de sonreír. Pero eso cambió cuando miró a Sombra con el ceño fruncido. Aunque llevábamos a una molesta compañera. Sombra simplemente sonrió mientras se inclinaba sobre el hombro de Carla. Vamos, Rojo, no me digas que no fue un poco divertido. Preguntó Sombra con picardía, sin dejar de sonreír. Pero eso se detuvo cuando Carla sacó algo de su bolso. Parecía una pequeña bomba. Sombra se alejó nerviosamente del bombardero pelirrojo. Oye. Tranquilo, Rojo, solo intento ser amable. Carla sonrió mientras guardaba la bomba en su mochila. Reaper la observaba con interés. Poca gente podía poner nervioso a Sombra. Y si Carla podía, entonces el bombardero pelirrojo tenía la oportunidad de impresionarlo. Buen trabajo, los dos. En unos días, ustedes dos, junto con Junkrat, Roadog y otro freelancer, encontrarán a este chico y le ofrecerán una invitación a Talón. Si se niega o se resiste, háganle cambiar de opinión como quieran. Explicó Reaper, dejando de cruzar los brazos. Luego se acercó a las dos chicas. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿por qué tengo que seguir trabajando con esta tía? Preguntó Carla, fulminando con la mirada a Sombra. Este solo sonrió. ¿Y por qué tengo que trabajar con esos dos imbéciles y algún otro capullo? Reaper se agachó un poco y se puso cara a cara con Carla. Lo que la puso un poco nerviosa. Porque te lo dije, y además te pagamos el triple en lugar de lo que les pagamos a esos dos idiotas. Reaper respondió con frialdad y un gruñido. Eso hizo que Carla retrocediera un paso. ¿Entiendes? Sí, Reaper. Carla suspiró con el ceño fruncido mientras evitaba la fría mirada de Reaper. Bien. Reaper luego miró a Sombra, quien todavía estaba sonriendo. Regresen a la base. Cuando lleguen, suban todo lo que tengan a nuestra base de datos. ¿De acuerdo? Sí, Gabe, te lleva mucha ventaja. Dijo Sombra con una sonrisa maliciosa. Reaper simplemente gimió mientras se giraba hacia el lago. Pueden retirarse, gruñó Reaper. Estén listos para cuando llegue el momento. Ambas chicas asintieron y empezaron a salir. Pero Sombra se detuvo al recordar algo. Ay, Gabe. Necesito decirte algo. Al parecer, la madre de ese niño es una heroína reincorporada. Una chica que solía formar parte de un antiguo equipo de héroes, explicó Sombra con una expresión aburrida pero astuta. Parece que se llamaba Silver Spark o algo así. ¿Te suena? De repente, Reaper se quedó paralizado por un instante. Unos segundos después, se giró y le lanzó a Sombra una mirada que le provocó escalofríos. No, respondió Reaper bruscamente antes de volverse a mirar el lago. Ahora vete. Sin querer que lo vieran así otra vez, Sombra se fue a toda prisa, dejando a Reaper solo otra vez con sus pensamientos. Carol, fue todo lo que Reaper dijo antes de hacer algo inesperado. Lentamente, acercó la mano a la máscara y se la quitó, dejando al descubierto su rostro lleno de cicatrices al aire frío y al sol. Rezo para que no te interpongas en nuestro camino. Porque no sé qué haré si interfieres. Reaper suspiró mientras se volvía a poner la máscara. Entonces, una nube de humo negro o niebla comenzó a formarse a su alrededor. Pronto, la niebla negra cubrió su cubrió su cuerpo. Finalmente, la niebla comenzó a desaparecer junto con Reaper.
Y así, Reaper desapareció. Sea lo que sea que Reaper y su organización tengan planeado, parece que Ko y sus amigos tendrán mucho que afrontar. Hablando de eso, veamos qué trama nuestro héroe favorito en formación. De vuelta con Ko en el hospital finalmente, la situación se calmó en el hospital para Ko. Y también para su familia y amigos, por supuesto. En ese momento, Ko descansaba en su cama, mientras su mejor amiga, Enid, estaba sentada a su lado en una silla. Estaban solos, ya que Carol decidió salir a hablar con el Dr. Recovery. Por alguna razón, Radicles estaba en el estacionamiento revisando su camioneta. Pero no sin antes darle recuerdos a Ko y prometerle que almorzaría en Bear 2 cuando se recuperara. Así que solo eran Ko y Enid. Y se enfrentaban a los mismos problemas que Carol y Rad. Hablaban. No era que no quisieran hablar. Era que no sabían por dónde empezar. Entonces, ¿qué hay de nuevo? Enid miró a Ko con expresión de sorpresa. Esta se transformó en una sonrisa al verlo sonreír. No mucho, ¿qué te pasa? Ko se rió un poco antes de sacudir un poco la cabeza. Bueno, ya sabes. Que me secuestraran y me atacaran un trío de lobos locos fue bastante divertido. Y casi morir, respondió Ko en tono de broma. Pero no sonreía. Aunque no fue nada divertido. Aunque Ko lo dijo como si nada. A Enid le afectó mucho. Tanto que dejó de sonreír y adoptó una expresión triste. Algo que Ko no quería provocar. Pero antes de que el adolescente maldito pudiera preguntar qué le pasaba, Enid se le adelantó. ¿Sabes? De verdad pensé que, bueno, pensamos que te perderíamos, dijo Enid con dulzura, corrigiéndose. Esperando que Ko no se diera cuenta. Pero sí. Estabas en tan mal estado, Dios. Nunca había visto tanta sangre en mi vida. Pensé que ibas a morir. Ko no dijo ni una palabra mientras miraba a Enid con arrepentimiento. Sabía que se culpaba por lo sucedido. Igual que su madre. Quería decirle que sí había muerto, al menos por un minuto o dos. Pero pensó que sería mejor no decírselo. Ko odiaba mentirles a sus amigos y a su madre. Pero tenía que hacerlo. Lamento lo que pasó. Ko pareció sorprendido por lo que dijo Enid. Sin embargo, estaba aún más confundido. ¿Qué quería decir con eso? Quizás, si hubiera sido lo suficientemente rápida y hubiera sabido que estabas en problemas. Quizás, solo quizás, no estarías en este maldito hospital. Exclamó Enid con brusquedad, intentando contener las lágrimas y la ira. Mantenía la mirada fija en el suelo, sin querer enfrentarse a Ko. Es culpa mía. Debería haber estado ahí para ti. Como tú has estado ahí para mí. Ko no podía creer lo que oía. Primero a su madre y ahora a Enid. Sabía que no era culpa de ellos. Era suya. Ko odiaba ver a Enid así. Odiaba ver a cualquiera de sus seres queridos así. Lo hacía sentir triste e impotente. Algo que solía ser. Algo que ahora es. Odiaba sentirse impotente, pero odiaba aún más ver a sus amigos miserables. Después de lo que pareció una eternidad, Ko sonrió suavemente y se acercó a Enid. Esto pilló a la joven ninja desprevenida. Se sorprendió aún más cuando Ko le agarró la mano con suavidad y se la sostuvo. Miró a Ko, quien le dedicaba una sonrisa radiante y cariñosa. Es como le dije a mi mamá, no es culpa de nadie. Y menos de ti, Enid. Ko tranquilizó a Enid, sin dejar de sonreír. En todo caso, eres una de las razones por las que no estoy muerta. Enid ladeó la cabeza un poco confundida. ¿Qué quería decir con eso? Cuando luchaba contra ese lobo rojo. Y cuando estaba, inconsciente. No sé por qué ni cómo, pero pensaba en todos. Mis amigos, mi madre y griega. Ustedes. Todos ustedes estaban ahí conmigo. Me dieron fuerzas, me dieron una razón para luchar. Ko apretó suavemente su mano alrededor de la de Enid. No le dolió ni le incomodó. De hecho, se sintió bien. Enid no pudo evitar sonrojarse al ver la mirada de Ko. La tranquilizó y la alegró, como si todas sus preocupaciones se hubieran desvanecido. Pero también sintió algo más. Algo que había sentido hacía mucho tiempo. Por desgracia, hacía tiempo que lo había olvidado. Ko sabía que mentía un poco, pero hablaba en serio sobre que Enid y todos los demás le daban una razón para luchar. Solo pensaba en ellos cuando estaba a punto de morir junto con Ko y su pequeño yo. Enid, Ra, su madre, el señor Gar, Denji, Shininja y todos los demás. Le dieron fuerza y una razón para seguir adelante. Especialmente Enid, aunque se preguntaba por qué. Quizás porque fue una de sus primeras amigas. Pero no podría ser eso, ¿verdad? A medida que pasaba el tiempo, Enid soltó una risita leve, llamando la atención de Ko.
Siempre sabes cuándo animarme, dijo Enid, sin dejar de sonreír. Luego, con la mano libre, le dio una palmadita a Ko en la cabeza. A veces olvido que eras el mismo mocoso que siempre intentaba ser amigo de todos. Ko soltó una risa ligeramente avergonzada junto con un ligero rubor. Dios mío, Enid, gracias. Enid simplemente sonrió. Siempre le gustaba cuando Ko se mostraba tímido. Aunque ya tenía más o menos su edad, seguía encontrándolo tierno. Finalmente, Enid dejó de sonreír al mirar hacia abajo y ver que Ko seguía sosteniéndole la mano. Ko también lo notó. Ambos adolescentes se miraron. Ambos empezaron a sonrojarse. Ko más que Enid. Los dos no sabían qué hacer. Podrían haberse detenido si hubieran querido. Pero algo los detenía. No sabían por qué, pero todo aquello se sentía bien. Enid no dijo ni una palabra, al igual que Ko. Ambos simplemente se quedaron sentados. Enid en su silla y Ko en su cama. Sus manos seguían conectadas. Enid sintió la mano áspera de Ko con agrado. Supuso que era por el entrenamiento con su madre. Después de todo, golpear a robots y a malos a puño limpio le haría eso a cualquiera. Se sentían bien y fuertes. Ko encontró la mano de Enid bastante suave. Realmente suave. Le recordó a tocar una almohada. Fue agradable sentir su mano contra la suya. Finalmente, los dos adolescentes se miraron fijamente. No sabían por qué, pero sintieron algo al mirarse. Como una chispa repentina. El rostro de Ko estaba completamente rojo mientras sentía que su corazón se aceleraba. Enid sintió lo mismo, pero logró controlarse. Se quedaron así un rato. Ninguno de los dos sabía qué hacer. Por suerte para ellos, un repentino sonido se escuchó en el bolsillo del pantalón de Enid. Ko y Enid despertaron de su trance. Ko soltó rápidamente la mano de Enid para poder encontrar la causa del ruido. Enid rebuscó lentamente en su bolsillo y, poco después, sacó algo. Era su teléfono. Con un ligero suspiro, miró la pantalla y vio que tenía un mensaje de texto. Terra. Al presionar aceptar, el mensaje decía lo siguiente. Es hora de salir. El señor Gar llamó y dijo que es hora de fichar. Mejor date prisa. Dile a Ko que lo veo luego. Enid pronto suspiró de nuevo mientras comenzó a responderle un mensaje de texto a Rad. Claro. Bajó en un minuto. Con el ceño ligeramente fruncido, guardó el teléfono en el bolsillo. Se giró hacia Ko y le dedicó una sonrisa triste. Es hora de que Rar y yo vayamos a la plaza. Lo siento, amigo. Ko simplemente sonrió mientras sacudía un poco la cabeza. Está bien, Enid. Ojalá pudiera ir contigo. Pero mi tío dijo que me quedaría aquí unos días. ¡Qué asco! Enid rió un poco al ver a Ko hacer pucheros. Supongo que las cosas nunca cambian. No importa lo fuerte o viejo que se vuelva Ko. Siempre será su pequeño cepillo. Lo sé, Ko, pero descansa y saldrás de aquí enseguida. Enid le aseguró a Ko con una sonrisa mientras se levantaba de su asiento. Al ponerse de pie, le dio otra palmadita en la cabeza. ¿De acuerdo? Ko seguía haciendo un poco de pucheros. Pero después de que Enid le diera una palmadita y la viera sonreír, simplemente sonrió. De acuerdo. Enid le dedicó a Ko otra sonrisa y un pequeño asentimiento. Pero antes de irse, se detuvo. Quería darle algo a Ko en lugar de una despedida. Fue entonces cuando recordó lo que le había dado la última vez que estuvo con ella. Con una sonrisa pícara, Enid se giró y se acercó mucho a Ko. Tan cerca que sus rostros estaban a escasos centímetros el uno del otro. Eso hizo que Ko se sonrojara como nunca, incluso empezó a sudar un poco. Su corazón latía con fuerza, y la sonrisa de Enid tampoco. Antes de que Ko pudiera decir o hacer nada, Enid se acercó de repente y le dio un pequeño beso. En la frente, donde estaba su banda para el pelo. Iremos a verte después del trabajo, dijo Enid, sin dejar de sonreír. Mejórate pronto, ¿vale, peluquero? Ko permaneció inmóvil en silencio. Tenía la cara roja como la sangre. Aunque apenas lo sentía, principalmente por la banda de la cabeza. Aún así, Ko intentaba asimilar que lo había besado alguien que no era su madre. Que fuera Enid solo lo complicaba aún más. Al ver su trabajo hecho, Enid sonrió complácida y le dio a Ko un pequeño golpe en la nariz antes de irse. Nos vemos, Ko. Y así, Enid se fue, cerrando la puerta del hospital de Ko al salir. Dejó a un Ko muy confundido y rojo, solo en su habitación. Finalmente, Ko empezó a moverse. El joven héroe, en recuperación, se recostó lentamente en la cama. Sin molestarse en ponerse cómodo, Ko simplemente permaneció allí tumbado, mirando al techo. Pensando en muchas cosas.
Pero sobre todo en cómo había sido su alocada vida últimamente. Todo empezó con ese mago. El que convirtió a Enid en piedra. Y el que lo maldijo. Él causó todo esto. Aún así, Ko se preguntaba qué habría pasado si no lo hubiera maldecido. ¿Habría atacado Boxman la plaza como lo hizo? ¿Seguiría teniendo precio su cabeza y villanos sospechosos persiguiéndolo? ¿Habría sucedido toda esta locura? No importaba cómo ni por qué. A Ko le molestaba mucho. Pero él estaba viendo todo lo malo, no lo bueno, que había sucedido. Si ese mago no lo hubiera maldecido, no se habría vuelto más fuerte. No sería tan cercano a su madre y a su tío abuelo como ahora. No sería más cercano al resto de sus amigos. Su encuentro con Ko y su pequeño yo no habría sucedido. No se habría hecho amigo de Shi Ninja. Aunque las cosas estén mal ahora mismo, puede que vengan cosas buenas. Siempre las hubo. Ko simplemente sonrió mientras seguía mirando hacia el techo. Entonces se detuvo mientras tocaba lentamente el lugar donde Enid lo besó. Ko no sabía por qué, pero casi parecía que ya había pasado. Había algo más que lo preocupaba. ¿Por qué Enid hacía eso? ¿Era solo para molestarlo o significaba algo completamente diferente? En cualquier caso, se sentía bien. Ko se sonrojó levemente antes de cerrar los ojos. Solo pensarlo le daba vergüenza. Había sido un día largo. Y ni siquiera había terminado. Lo que fuera que le aguardara, lo alegró saber que ya no tendría que afrontarlo solo. Tenía a sus amigos y a su familia, y eso era lo que importaba. Continuará Omake o escena extra, una vez más, no tomes esto en serio, en la bodega todo iba bien. No ha habido ataques de Boxmore ni clientes molestos. Algo que a Enid le encantaba. Había estado tan tranquilo que estaba con Ko y Dendy en la barra. Ko comía unos nachos relámpago, mientras Dendy charlaba con Enid. Todo pintaba bien para la joven ninja. Desafortunadamente todo se vino abajo cuando Radicles literalmente se estrelló contra las puertas automáticas de entrada. «Dios mío del maíz», exclamó Enid, sorprendida y furiosa. Haciendo que Ko se atragantara con sus nachos por un instante. Dendy, en cambio, tenía la cara en blanco. «¿Qué demonios? No voy a limpiar eso». Radicles, a quien no parecía importarle, sonrió de inmediato y corrió hacia Enid, Ko y Dendy. Llevaba lo que parecían ser papeles. «Chicos. Madre mía», gritó Rad, emocionado, mientras se dirigía al mostrador. «Encontré el viejo perfil de fanfiction de Enid». Inmediatamente después de decir eso, sucedieron tres cosas. Ko empezó a atragantarse con la comida de nuevo, pues no podía soportar lo que oía. Dendy miró a Enid con curiosidad. Enid se quedó paralizada y con una expresión de horror. «Qué bien, ya estás aquí». «Rad, no», suplicó Enid, pues no le gustaba por dónde iba la cosa. Si se trata del jalapeño, Rad tampoco oía nada porque estaba demasiado emocionado o no le importaba. Pronto empezó a repartir los papeles a Ko y a Dendy. «Me tomé la libertad de imprimir una docena de copias», dijo Rad con orgullo, sin dejar de sonreír. «Hay un montón de cosas interesantes aquí». Tanto Ko como Dendy empezaron a leer los papeles. Ko tuvo que hacer un gran esfuerzo para no reírse. Mientras tanto, Dendy parecía fascinada con lo que leía. Rad tomó un papel extra y miró a Enid, quien negaba con la cabeza suavemente, esperando que Rad parara. Pero no lo hizo. «Está bien, Sadoku no Ichixx. Aquí dice que tus ojos pueden cambiar de color cuando estás enojada. Y si no te creemos, pregúntale a cualquiera que te conozca». «Dios mío», gruñó Enid mientras intentaba ocultar su rostro de vergüenza. «¿Es por ese anime que ves, ya sabes, el del rubio de bigotes que quiere ser Hokage o algo así? ¿De quién escribes tanto? Sobre todo por salir o tener una aventura secreta con esa amiga suya seria y melancólica. ¿O hay alguna prueba fotográfica o es una especie de ver para creer? Eres un desastre», gimió Enid, revolcándose de vergüenza. Mientras eso sucedía, Ko tenía una mirada curiosa y confundida en su rostro cuando se detuvo en una parte determinada del papel. «¿Qué es un limón?», preguntó Ko con mucha inocencia. «¿Y por qué no puedo flamearlo?». «Buenos días Jauría, ¿cómo están hoy? Les traigo este fanfic y le quería recordar que tanto el anime como Pan no me pertenece derecho a sus respectivos creadores.